Unos minutos antes que Patri es adoptada y le ha dedicado bastante tiempo a su búsqueda y en su búsqueda contribuye con la búsqueda de otros. Buenas tardes, Patri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, en esta tarde de viernes, ya terminando la semana, así que hoy estamos así como un poquito más tranquilos. ¿Vos también? Sí, seguro, sí, tranquilos y esperando nada, el fin de, por más que son circunstancias un poco particulares, igual nos alegramos de que sea viernes. Sí, tal cual. Bueno, Patri, contame un poco cómo ha sido este tema de ser adoptado. ¿Vos lo supiste desde chica? ¿Te contaron de más grande? ¿Cómo fue? Sí, yo supe desde muy chica que era adoptada. Sin embargo, era un tema que no se hablaba muy abiertamente en mi casa. No se hablaba por ciertas circunstancias particulares. Mi papá estuvo enfermo durante muchos años de cáncer de laringe, como que, digamos, nuestra dinámica familiar también pasaba por esa realidad, ¿no? Por sus viajes para hacer tratamientos y demás. Claro. Exacto. Entonces, como que no había mucho lugar para conversar, digamos, sobre el tema de la adopción. También pensemos que esto fue hace 40 años atrás, que la realidad, digamos, con la gente, con el común de la gente, no se pensaba que era importante hablar de estas cosas. Sí, aparte, simplemente ya, digamos, el diálogo en las familias hace 40 años no se puede comparar con el que tenemos hoy con nuestros hijos, nada que ver. Claro, exacto, y acá, bueno, cuando hay un tema de adopción, por ejemplo, incluso los médicos o los psicólogos sugerían no le cuente, como una manera también de no diferenciarlo y de que no sufriera, por ejemplo, en el colegio, que a veces los chicos, bueno, pueden ser un poco duros, digamos, o crueles. Entonces, bueno, digamos que la adopción se veía en aquella época de una manera diferente a lo que se ve hoy. Sí, totalmente. Igualmente, bueno, voy a hacer esta aclaración. Yo no fui adoptada, porque para que haya una adopción tiene que haber un juez o un proceso, claro, digamos, legal, un trámite de adopción. Exacto, sí. En el cual se decide que ese bebé va a ser entregado a cierta familia de ciertas características porque es lo mejor, digamos, para ese niño o ese bebé en particular. En mi caso, y como sucede con la mayoría de las búsquedas que podemos ver en redes, por ejemplo, yo fui anotada como hija biológica de mis papás, claro, de crianza, digamos, era muy común, como si fuera su hija. Claro, era muy común, como si fuera su hija de sangre. Claro, tal cual. Esto que pasaba antes por ahí, que uno decía, ay, sí, mirá, esta pareja, bueno, que no podía tener hijos, fue al norte y apareció con un bebé, ay, se ponía el acento en la felicidad que había en esa familia de que ahora podían tener un bebé, y no tal vez en el modo en que habían llegado a ese bebé, tal digamos. Cual. Exacto. Porque bueno, lo que sucede en nuestros casos, en los casos en los que hubo una sustitución de identidad, o sea, anotó a ese bebé como hijo biológico, es que todos aquellos datos que vos o cualquier persona que no haya sido adoptada tiene en su partida de nacimiento, como fecha de nacimiento, lugar, hora, el nombre de tu papá y de tu mamá, eran modificados. Entonces, lo que nos sucede a muchos de los que estamos en la búsqueda es que no tenemos certezas con respecto a nuestro nacimiento. Claro, ni siquiera no sabés por ahí ni qué día naciste, exacto. Claro, yo fui anotada como nacida un 11 de diciembre. Cuando yo empecé a buscar, en realidad empecé a buscar cuando ya tenía 30 años y mis papás habían ya fallecido hacía muchos años. Claro. Entonces, nadie de su entorno me supo decir si esa fecha era la real. Yo creo que puede haber habido unos días de diferencia, porque se estilaba hacer eso. Se aconsejaban los mismos médicos o las parteras que se modificara la fecha en el caso de que la mamá biológica apareciera, o no sé. Entonces, bueno, creo que puede haber algunos días de diferencia.
Y lo que me pasa también es que como yo fui anotada como nacida en un domicilio, tampoco sé si nací en un hospital o una clínica y luego pusieron un domicilio. Entonces la búsqueda es como un poquito más compleja que cuando uno es adoptado, porque cuando uno es adoptado hay un expediente y puede acceder a todos esos datos de su familia biológica sin tener que hacer este recorrido, digamos. Y eso fue, esto se, ¿cómo se llama? En la medida que se organizó un poco, digamos, la legislación de la adopción, hoy la mayor parte de la gente tiene por lo menos ese expediente que por ahí le cuesta un poco más, un poco menos, pero puede acceder a esos datos. Pero en el tiempo, digamos, todas aquellas personas que tienen hoy más de 40, 50, es mucho más complejo, que ese es tu caso. Claro, exacto. Sí, por eso yo siempre digo que cuando vemos estas publicaciones en internet, en las redes, y que nos llaman la atención y que decimos, a veces la gente dice, ay, pero ¿por qué busca así? ¿O por qué expone a su familia? ¿O por qué? Es porque en realidad no hay otros caminos, digamos. Claro. Es la manera, hacerse visibles es tal vez la manera de llegar a algún dato que a uno lo pueda ayudar, porque hasta el momento no hay, por ejemplo, un organismo estatal que nuclee las búsquedas a nivel federal de todo el país. Claro. Pero además, tal vez Patri, te interrumpo, con esto de las redes, este fenómeno de las redes, hay un montón de casos de gente que por publicarlo, por exponerse, logró encontrar su familia. Claro, exacto, sí. Sí, o sea, es difícil, es complejo, pero por ejemplo, si uno tiene un dato, yo me doy cuenta porque, bueno, en la página yo recibo muchas historias, y si uno tiene un dato específico, por ejemplo, que nació en una ciudad muy pequeña, claro, la gente de la misma ciudad se hace eco y se viraliza de una manera que me ha pasado que han llegado a encontrar en días, pero qué porque bárbaro. tienen tal vez, porque tienen a lo mejor un detalle que es que es fundamental claro, entonces bueno, en esos casos sí a veces es más fácil, ¿no? Y vos en tu búsqueda personal creaste una página y además escribiste un libro. Exacto, sí, en realidad yo empecé con un blog que se llamó Completando mi historia. Luego la página que tiene el mismo nombre, y en el camino, en ese blog, yo iba contando un poco qué era lo que me pasaba en la búsqueda. Y bueno, y llegó un momento en que, mi marido, que siempre me apoya, me dice, bueno, dale, publicalo, o sea, yo venía como juntando todas esas palabras para encontrarte. Y bueno, y me animé, no fue fácil animarme porque yo siento que hay mucho, o sea, el libro soy yo, digamos, todo lo que cuento son mis vivencias, y a veces cuando uno habla de sus emociones queda muy, se siente muy vulnerable. Tal cual. Pero bueno, sí, me animé, lo publiqué, y mucha gente que está en la búsqueda lo ha leído, y en algunos casos se ha ayudado. Hay padres adoptivos o padres de crianza que lo han leído, y eso es muy gratificante. ¿Y a vos poder ayudar? te resultó para vos, como decís, ibas escribiendo en ese blog, te resultó como un espacio terapéutico, digamos, ir escribiendo tu propia historia, tu propia búsqueda? Totalmente, yo animo, muchas veces me escriben y dicen, ay, yo tengo mi historia, es como para escribir un libro, hacelo. O sea, no importa después si lo publicás o qué, pero realmente lo importante me parece que es esto de encontrar el camino que nos hace bien. Y si por ahí para algunos será crear a través de escribir un libro, otros será hacer música, otros, no sé, ayudar a otros en las organizaciones que existen o las páginas que existen, pero encontrar el camino de poder transformar tal vez lo que nos tocó para que nos haga bien, no quedarnos tal vez en el lugar de víctimas, uy, a mí me pasó esto, uy, no lo puedo cambiar, uy, sufro porque no puedo. Bueno, tal vez hay un montón de pequeñas cosas que sí podemos hacer, y que es como ir sembrando, ¿no? Tal cual. Y además en tu y después camino, la vida dirá.
Claro, y en esto también descubriste esto de encontrarte con otras personas que le pasa lo mismo, parecido, y habrás tenido la alegría de participar, como me contaste recién, que algunos pudieron encontrarlo en días, encontrar el contacto con su familia de origen. Sí, sí, la verdad que es una satisfacción enorme. Ya sea para bien o no tan bien, porque a veces las historias, están las historias con finales muy felices, sí, y las historias que no, que tal vez uno no sabe qué es lo que va a encontrar, ¿no? Sí. Pero incluso en aquellas historias en las que las cosas no resultaron como se esperaban o no pudo haber después construir una construcción de un vínculo, el hecho de encontrar, el hecho de saber sobre todo, trae, y lo veo en la gente que lo ha encontrado, una paz de poder decir, bueno, esta soy yo, esta es mi historia, esto me pasó, y lo supero y sigo adelante, y nada, construyo lo que puedo construir de ahora en más, pero ya está, ya sé, no tengo esa incertidumbre de todas esas versiones que nos dicen o que imaginamos, que pueden ser parte de nuestra historia y que no tenemos certezas, ¿no? Tal cual. Y en ¿cuál es el hilo más, qué es lo más común o qué es lo que piensa generalmente un adoptado cuando empieza toda su búsqueda, sus preguntas? Bueno, yo en un principio, uno piensa mayoritariamente, yo creo que en la madre biológica. En el padre no se piensa tanto. Sí, es verdad. Lo del padre es como que viene después, pero uno, sobre todo aquellas personas que hemos sido madres, por ejemplo, la maternidad es algo que te moviliza un montón, porque sí, te das cuenta de que te deja, que ese embarazo deja una huella en vos, una huella física, una huella emocional, y que no es algo fácil de olvidar. Entonces, a partir de eso uno empieza como a preguntarse qué tuvo que pasarle a esa mujer para decidir, por ejemplo, entregarte. Después, con el correr de los años y con las historias que he ido escuchando y gente que me contacta, me di cuenta que muchas veces esas madres no habían querido entregar a sus hijos. Sí, o eran víctimas de sus circunstancias, no sé, una chica jovencita de 14 años que los padres en aquella época, el pecado de ser madre soltera, ¿no? Y lo daban a través de una partera, pero historias en las que la madre no tenía decisión, o bien incluso historias a las que hay madres a las que les robaron a sus hijos. Sí, tal cual. Y eso a mí al principio me costaba creerlo, o sea, es como que yo decía, bueno, no se estará ilusionando, hasta que empecé a recibir historias de madres, por ejemplo, que incluso les habían entregado un cuerpito y hacían ADN y no era. Sí, es verdad. Entonces, hay muchas historias de esas que ni siquiera les avisaron, las engañaron y sí, comerciaron con sus bebés. Exacto, o por ahí mellizos que recibían uno solo y el otro le decían, no, falleció, bueno, no, se hace cargo del hospital porque vos sos muy joven. Son historias por ahí que no se muestran demasiado, tal vez porque es un tema muy sensible. Sí, ¿no? Son realidades muy duras para verlas. Claro, pero bueno, esto, poder ver que existen todas estas historias hace también que uno quiera saber la verdad, porque es como que, bueno, a ver, ¿cómo fue mi historia? Me parecería muy injusto que haya sido el caso de mi madre biológica, por ejemplo, que no haya tenido decisión. Y por suerte, bueno, las épocas van cambiando y la gente es más empática. Aún todavía hay un poquito de, ay, pero ¿cómo vas a buscar? Ay, si te dieron todo lo que necesitabas, si tuviste una buena familia. Y yo siempre digo que la búsqueda no va por el amor hacia la familia que te crió. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la propia historia. O sea, yo fui muy afortunada. Yo amé mucho a mis papás, los amo, los recuerdo siempre. Tuve una familia hermosa, con primos, con abuelos,
que me recibieron con mucho amor. Hubo otra gente que no tuvo esa suerte. Claro. Entonces, bueno, pero más allá de todo, la búsqueda no tiene que ver con ese vínculo. La búsqueda es sumar, es poder verse uno de una manera integral. Decir, bueno, sí, yo tengo estas raíces y después, bueno, crecí así. O sea, que todo se integre, digamos, ¿no? Todas esas tramas, sí, exacto, que nos hacen ser lo que somos. Sí, así tal que cual. bueno, de eso se trata. Como vos dijiste, no necesariamente te tiene que haber tocado una familia mala o un destino muy complicado en tu familia de adopción, claro, como te tocó a vos, una familia amorosa, claro, y a muchos le tocan familias amorosas que también vos te debes sentir también un poco esa culpa de entre que vos acabas de decirme que hay gente que te decía cómo puede ser que los busques, te da un poquito de culpa o de sentirte esto que te dicen, sí, como que no sos agradecida. Totalmente, sí, uno tiene eso, yo tengo eso. De hecho, a mí tal vez me es más fácil hablar con vos que hablar con alguien de mi familia. Claro. O sea, todavía me sigue costando porque siento que los pongo en un lugar de, no sé, o yo me pongo en un lugar, no sé cómo es, pero no es fácil. Pero por eso, siempre que tengo la oportunidad, trato de dar ese mensaje. No es elegir a unos u otros, no es que vos tenés que tomar parte, porque muchas veces la gente es como que tiene que tomar parte. Ay, bueno, claro, sí, o estoy con la familia adoptiva o estoy con la familia de origen, que andás a ver quiénes eran. Entonces bueno, y no se trata de eso, se trata de apoyar al que busca, porque el que busca es muy valiente por hacerlo, porque está tratando de enfrentar sus propias sombras. Y no todo el mundo puede hacer eso. Querer saber sobre sí mismo. Entonces, apoyar, y si no es posible hacerlo positivamente, bueno, por lo menos no decir nada. Y dejarte hacer tu búsqueda en paz, tranquila. Claro, y tratar de sacar este tema tabú, digamos, porque algunos se horrorizan. Uy, pero ¿cómo pudo ser? Sí, pudo ser porque pasó, y pasó un montón. Y no es algo... no es un caso nada más. Bueno, según las organizaciones que hay acá en Argentina, hay 3 millones de personas que tendrían su identidad sustituida, es decir, que a quienes anotaron como hijos propios. Muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Yo, bueno, trato de... no sé, yo lo que puedo decir es lo que yo veo. Yo tengo en la página miles de personas. O sea que no es un caso eventual, se hacía así. Por suerte eso se ha empezado un poco a modificar, en algunas provincias sigue existiendo lamentablemente, pero en cuanto nosotros hablemos y se escuchen estas voces, que te agradezco la oportunidad, es importante que la gente sepa todo lo que viene después, ¿no? El derecho a la identidad... Sí, termina tu frase, por favor. La identidad es un derecho de todo ser humano, y que no está bueno, porque si querés a alguien bien, si vas a establecer un vínculo con alguien, empezar esa relación desde cambiar datos, mentir. Yo tuve la suerte que me lo dijeron de muy chica, pero hay gente que se entera a los 50 años, y es muy duro. Y tal vez es por protegerlo, ¿no? O sea, esto de, ay, no le digamos para que no sufra, pero el dolor es terrible, es un sismo. O sea, es muy fuerte para la gente que se entera ya adulta. ¿Sabés qué otra pregunta qué otro tema se me viene sabiendo todo esto? Porque además, digamos, hoy se puede hablar mucho más de este tema abiertamente, tenemos mucha más información, conocemos casos, inclusive hay causas judiciales hacia atrás, hay causas judiciales que iniciaron sus propios hijos. Acá en Neuquén, por ejemplo, hay un caso en Cutralcó, en Zapala, que los hijos de una jueza le iniciaron la causa porque los 2 hijos son adoptados, y ninguno fue adoptado, digamos, de manera como la tuya, digamos, fue sustitución de identidad. Y bueno, y además con esta cosa del poder de su posición, ¿no? Lo que yo me sigo preguntando, ¿por qué adoptar
es tan complejo, sigue siendo ahí también conozco, por otro lado, como todos, gente que quiere adoptar chicos que están en condiciones, no sé, que están casados, que tienen su casa, no sé, con las millones de requisitos que piden, y los trámites son increíblemente largos, difíciles, complejos. No se puede creer, porque hay montones de niños que podrían ser adoptados. Ahora con la reforma del código, con la última reforma del código, no es tan complejo. Lo que es difícil, y recomiendo a quienes estén pensando en adoptar, yo siempre apoyo la adopción y me parece maravilloso, hay una página que se llama Ser Familia por Adopción y ellos son muy claros en impartir estos conocimientos de qué es necesario. Hoy en día no hay tantos requisitos con respecto a los padres, o sea, puede ser una pareja homosexual, o puede ser incluso monoparental, una sola persona la que adopte, pero el problema es que la mayoría de la gente quiere un bebé. Claro, ese es otro no tema. Hay bebés en adopción. No hay bebés en adopción, ¿por qué? Porque para que un niño sea decretado su estado de adoptabilidad tiene que haber un problema, digamos, familiar grave, digamos, para sacarle la patria potestad a los padres biológicos, por ejemplo, o un abandono. Y eso a veces no se establece enseguida cuando el bebé nace, o sea, por ahí pasan un par de años. Claro. La realidad es que cuanto más cuanto más tiempo, cuanto más edad, se decida poner, digamos, entre los papeles que uno hace, elige más o menos o define hasta qué edad estaría dispuesto a adoptar. Cuanto más grandes son los niños, más rápidas son las adopciones, porque es como que los jueces están buscando gente que quiera adoptar un nene de 4 años, de 5, de 6. Si son hermanos, más posibilidad todavía, porque hoy en día lo que se trata es de no separar a los grupos familiares. Sí, está bárbaro eso. Claro, sí, gracias a Dios, eso es buenísimo. Y bueno, nada, la dificultad está en esto de que sí, que si uno pone quiero un bebé de 0 a 2 años, lo más probable es que tenga que esperar mucho tiempo para que se presente esa oportunidad, porque son tantos los inscriptos tal vez que bueno, eso es, pero yo sugiero a la gente que se informe y que hay muchos grupos de padres de gente que quiere adoptar y que hace este camino preparándose, que eso también es importante, ¿no? O sea, ver también la realidad, no solo el hijo ideal, no solo lo que uno se imagina. El amor siempre va a ser igual, digamos, o sea, uno ama a un hijo como sea. Exactamente. Así que y me parece fundamental lo que acabas de decir, que no hay que, si querés adoptar, no hay que soñar con el bebé recién nacido, porque sí, tal cual como lo explicaste, no es lo más habitual, más bien es complejo, pero igual siguen habiendo muchos niños que están están en calidad de ser adoptados, y también hay un montón de padres que están dispuestos, pero bueno, tal cual como vos decís, hay que informarse y ver que se facilite todo esto. Sí, seguro, sí. Por suerte ahí como que eso está cambiando, ¿no? O sea, este acceso a la información que tenemos todos también es positivo en ese sentido, que podemos encontrar caminos y gente que sabe mucho del tema y que puede ayudar. Qué bien. ¿Y qué, además de eso, qué sugerís especialmente para los que están buscando y que todavía no han tenido oportunidad de tener ningún contacto, ninguna pista? Bueno, yo me hice hace un tiempo un test de ADN, que es un test de ADN que se hace en un banco genético mundial, que son test que se denominan ancestrales. Sí, ahora yo creo que eso, claro, mi esperanza está puesta en eso. Yo creo mucho en eso, porque lo veo a diario en distintas páginas que estoy de gente que se lo hace y puede encontrar sus orígenes de ese modo. Porque lo que hacen estos test es a través de un hisopado bucal que uno se puede hacer en su casa,
lo manda a este banco y este banco compara esa muestra con todas las muestras del banco. Y si hay un familiar, ya sea un familiar muy lejano, como un primo que puede ser desde la quinta generación, cuarta, segundo, o puede ser que esté tu hermano, o puede ser que esté tu padre si se lo hizo, o tu madre, claro. Te dice la cantidad de ADN que compartís con esa persona. Y de esa manera, bueno, vos confirmás el vínculo. Yo, por ejemplo, encontré de este modo a una persona que vive en Estados Unidos y que sería como mi prima tercera. Ajá. Y cuando la contacté, porque uno le puede escribir a estas personas, me dijo que sí, que ella había vivido acá en Argentina hasta los 9 años, y que bueno, que nada, que ella me iba a ayudar, porque de esta manera lo que uno puede hacer es, a través del árbol genealógico de esa persona, claro, llegar a averiguar. Por ejemplo, nosotros compartiríamos un hermano de su bisabuelo, podría ser ya me hago lío ahora, que estamos así, podría ser, no, un hermano de su abuelo podría ser mi bisabuelo. claro. Entonces, lo que pasa es que, bueno, a veces la gente, tal vez ni siquiera ellos conocen cuántos hermanos tuvo su abuelo, o con quiénes se casaron, cuántos hijos tuvieron. Pero de alguna manera es una gran herramienta. Por ejemplo, hubo 2 hermanas que fueron entregadas por la misma partera, con 1 año de diferencia. Se habían hecho el test, estaban en el banco de abuelas, porque nacieron en la época de la dictadura, Ajá. pero nunca se enteraron que eran hermanas, porque claro. en el banco de abuelas la diferencia es que no se comparan todas las muestras entre sí, se compara la de la persona con la persona claro, con la familia del desaparecido, digamos. En estos bancos ancestrales todas las muestras se comparan entre sí, y bueno, y les llegaron los resultados y descubrieron que eran hermanas, que habían sido entregadas por la misma partera. Ellas sabían, a 2 familias diferentes, con 1 año de diferencia, en provincias diferentes vivían, así que bueno, todavía siguen buscando sus orígenes, pero pudieron encontrar. Pero ya se tienen a ellas 2, se tienen entre ellas. Ay, sí, fue maravilloso ese encuentro, fue Qué realmente, bueno. sí, ¿Y fue ese lo seguiste de cerca? muy esperanzador. ¿Ese encuentro? Sí. Sí, las tengo a las 2 chicas de contacto y se siguen viendo, han hecho notas al respecto y todo. Una vez que ellas recibieron ese resultado del test de afuera, escribieron al banco de abuelas, por favor, para que las cruzaran a ellas 2 y les confirmaran este resultado, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, les confirmaron que sí, que tenían razón, que son estudios muy certeros. El que podemos conseguir acá, nosotros acá en Argentina podemos conseguir 2, el Family Tree DNA, que es el más fácil de conseguir, y MyHeritage. MyHeritage también llega, porque hay otros que también son muy conocidos pero no llegan. Y por eso siempre digo, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, nada, hay que ahorrar, hay que pagarlo, pero después, por más que uno no tenga coincidencias cercanas inmediatamente, se sigue comparando con cada muestra nueva. En algún momento va a aparecer. Claro, sí. A mí me han aparecido otra chica, por ejemplo, de Argentina, también con la que tengo bastante coincidencia, que vive en España. Y bueno, es como la zanahoria, digamos. Sí, tenés que ir armando el rompecabezas y en algún momento lo vas a completar. Claro. Bueno, y nos da esa Patri, esperanza. entonces el tema también es que hay que seguir buscando, que no desesperen, porque siempre de alguna manera alguna información va a llegar. Seguro. Y tratar de tocar todas las puertas posibles, hablar con los amigos, por ejemplo, de los padres de crianza, los padrinos, todo aquel que nos pueda dar una versión de cómo fue esa situación cuando llegamos a esa familia, porque a veces un pequeño detalle es el que ayuda a completar la historia. Así que nada, te agradezco un montón a vos la oportunidad de hablar de este tema que bueno, que nos toca a muchos y nada. Yo creo que la mayoría de los que... Sí, hace muy bien. Estos temas hay que hablarlos siempre, cuanto más se hablen también, como vos decís, y saber que existen muchos grupos, que existen otras posibilidades.
y que de esta manera, digamos, amorosa de búsqueda, que vos dijiste que me gustó esto porque no hay que estar del lado de nadie, sino es simplemente esta necesidad humana, es una necesidad básica, elemental, de saber tu identidad, que es de esta manera siempre va a haber alguien que te puede contribuir con una información o con algo que te facilite la búsqueda. Exacto, sí, a las familias que no tengan miedo, o sea, nada se pierde. Si hubo amor, yo digo siempre, si hubo amor en tu familia, vos no es que vas a cerrar la puerta y vas a decir, no, ya está, ya me olvidé de toda mi infancia, de toda mi historia, de todo. No es así, pero muy por el contrario, cuando las familias se niegan o mienten o dan versiones que no son, lo que producen es realmente un alejamiento mucho más profundo que si fueran con la verdad, porque la verdad es la verdad y uno puede entenderla. Tal cual. Pero cuando hay una mentira de por medio, cuando se cierran, uno se siente que no es valioso. Sí. O sea, que priorizan tal vez el qué dirán o y bueno, esa es la idea, ¿no? Que hagamos un mundo más empático entre todos, que podamos entender y ponernos en el zapato del otro y saber que esa persona lo único que quiere es su verdad. Y que después vamos a estar todos mucho más felices, sin mochilas. Sí, tal cual como dice como decía Jesucristo, la verdad nos hará libres. Totalmente, sí, yo creo mucho en eso. Bueno, Patri, muchas gracias por compartir todo gracias esto. Gracias a vos, Claudia. Y bueno, gracias. Que puedan buscar la gente que esté interesada. Están todos los datos en nuestras redes. Decinos cómo es tu Face o tu Instagram para que te busquen. El Instagram es Patri Holmes, así como Sherlock, pero Patri Holmes. Ajá. Y la página es Completando mi historia. Y ahí hay álbumes con fotos de gente divididos por décadas, o sea, con la fecha de nacimiento según su década. Así que si están buscando a alguien, ya sea sus familias biológicas o otra vez alguna familia que busca a su hijo, ahí pueden ingresar a los álbumes y ver a toda la gente que está en la búsqueda. Excelente. Que me manda sus historias. Así que bueno, te agradezco un montón, Claudia. Bueno, gracias a vos. Y a Verónica, sí. Carmen, y a Vera, divina. Bueno, mil gracias. Un besito, hasta luego. Un beso grande. Un beso, chao.